Para los que anotan, amados hermanos, el tema de hoy, ¿qué número de enseñanza es, hermanos? 11, gracias. Gracias, hermanos. Es la número 11 de la serie, los estaba probando, hombre, nada más. De la serie Mi familia y yo serviremos al Señor. El tema del estudio es cuestión de orden, no de superioridad. Y ahorita vas a ver por qué. Voy a repetir el tema. Es cuestión de orden, no de superioridad. Y habla en cuanto a la mujer y al hombre delante de Dios. Porque hay lugares, hay congregaciones donde relegan mucho a la mujer y le quieren quitar ciertos derechos. De hecho, hemos sabido de lugares donde las mujeres se sientan en un lugar, los hombres se sientan en otro, y ciertas cosas, normas de conducta que les rigen a las mujeres. Incluso se les ha enseñado que la mujer le hacen sentir como que vale menos delante de Dios. ¿Y cuántos creen que una mujer y un hombre valen igual delante de Dios? Valen igual, hermano. No hay matriarcado, no hay patriarcado. Es Dios y su pueblo. Pero hay un orden. ¿Cuántos lo creen? Que hay un orden. Es Cristo la cabeza de la iglesia. El hombre, dice la Biblia, cabeza de la mujer, ¿verdad? Pero no es cuestión de superioridad. Es cuestión de orden, pero no me lo crea a mí. Vayamos a la Biblia. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios. Estoy dando este tema, hermanos, para los nuevos, para los que vienen por primera vez, que fueron un buen número. Bienvenidos todos. El tema, y doy la explicación, es porque estamos estudiando cómo debe regirse la familia cristiana, la familia en el temor de Dios. Cómo es que debe de regirse, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 3, cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. ¿Estamos ahí todos, iglesia? Damos lectura en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis, vea el énfasis de Pablo. Pablo dice: quiero que sepan. ¿Qué es lo que tenemos que saber el pueblo de Dios? Ahí va, que lo que Pablo está interesado en que nosotros debemos de saber. Quiero que sepáis, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Los varones que están acá, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Cristo, ¿a qué se refiere con esto? Todo varón vamos a dar cuentas a Dios con referencia a la familia y con referencia a todo. Pero el enfoque de ahorita es a la familia. Todo varón vamos a dar cuentas a Cristo. Por eso dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Habla en cuestión de orden, en cuestión de la autoridad y en el temor de Dios. El varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Está hablando aquí, así como Cristo está sometido al Padre, eso es lo que dice aquí, en su temor. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo orando y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Mas no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Entonces, ahí vemos en la sujeción, en el escritor a los Hebreos dice, Cristo aprendió la obediencia. No es que haya sido desobediente, sino que en la carne aprendió la obediencia. Ahora, la mujer, dice la escritura, que debe de estar sumisa al hombre, pero al hombre que también es temeroso de Dios. Pero hay esposos que no son cristianos. Hay esposos que no son cristianos. Hay mujeres que son cristianas y esposos no. Sin embargo, hay muchas áreas en que la mujer se debe de sujetar a él. Ahorita vamos a ver eso. Hay áreas en las que no se debe de sujetar. Como por ejemplo si el hombre le dijera: oye, ve, tráeme una bolsita de cocaína con el compadre ahí en la esquina. O cosas como esa. Ahora, la aclaración del tema está en el mismo versículo. Como dice ahí, así como Cristo es sometido al Padre, como lo acabo de explicar ahorita, la mujer sometida a la cabeza, pero conforme al tema. ¿Cómo dice el tema? Es cuestión de orden, no de superioridad. Todo varón dará cuentas a Cristo por su familia. Ahora,
Dios estableció, hermanos, al varón como cabeza de la mujer. No lo estableció en ningún programa de patriarcado, ni matriarcado, ni nada de eso. Es Dios. Y yo quiero que entendamos algo ahorita. No es por superioridad. Y voy a hacer mucho énfasis en esto para que lo entendamos bien. Ahora, ¿por qué lo estableció así? Vayamos hasta el versículo 8 del mismo capítulo y vamos a ver por qué. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al primer ser humano, que fue Adán? Y dice en Génesis, y le hizo caer en un sueño profundo, y de una de sus costillas formó a la mujer. Entonces, la mujer procede del varón. Fue creado primero el varón. Y la mujer fue puesta como ayuda idónea. De eso se predicó el domingo. ¿Se acuerdan? Dice, y tiene la representación de que de la costilla sale la mujer para estar al lado del esposo. Y el esposo para protegerla, para apoyarla. Y por ahí se explicó. No se sacó de los pies para que no estuviese abajo del hombre. No se sacó de la cabeza para que no estuviese arriba. Se sacó de al lado para que estuvieran juntitos en el temor de Dios. ¿Verdad, hermanos? Ahora, dice la escritura, retomo el 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pero vamos a ver algo más interesante. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se acuerdan? Que no se había hallado ayuda idónea en el capítulo 2, versículo 18 del Génesis, que ahí estaba Adán poniendo los nombres a los animalitos, y miraba el changuito y a la changuita, la jirafa hembra con su jirafa macho, y ahí estaba poniendo todos, y Adán decía, Señor, ¿y yo? ¿Estoy solo? ¿Ontoy? ¿Qué pasa? Entonces dice la escritura, y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por eso dice aquí, se estableció el hombre como cabeza porque la mujer fue hecha por causa del hombre. Es por cuestión de orden. Ahora, este versículo 10 lo vamos a explicar con mucho cuidado porque aquí hay unas palabras que si no las explicamos conforme a la Biblia, pudiera haber ciertas confusiones o dudas. Y dice el verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles. ¿Qué es eso? Por causa de los ángeles. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Y cuál es la señal de autoridad sobre su cabeza? Ahora, ¿cuántos saben que la Biblia fue escrita en su tiempo, en su cultura y en su lugar geográfico? ¿Están entendiendo eso? Entonces, hay escritos en la Biblia que aplican en la cultura del lugar geográfico. ¿Me está entendiendo? Entonces, la señal que aquí dice que la mujer tenga sobre su cabeza es en la cultura que en aquellos tiempos y en aquellos lugares, la cultura decía que la mujer que ponía un velo sobre su cabeza estaba dando a entender que era una mujer sumisa a su esposo. Entonces la gente volteaba y miraba que salía una mujer en la calle con su velito y volteaba y le decía, mira, es que es una mujer que ha aceptado la palabra de Dios y se pone el velo como en el tiempo de la cultura. Ahora, hay iglesias en estos tiempos que quizás por confusión, por falta de estudio, no sé, quieren traer las prácticas de las culturas de aquellos lugares y le quieren decir a las mujeres en algunas iglesias, póngase el velo porque sí lo dice la Biblia, pero era en cuestión de la cultura de allá. Entonces cuando se ponía el velo, ahora ¿por qué, hermanos? Ahorita vamos a explicar algo más de eso. Dice aquí la escritura en el verso 10, por lo cual debe tener ese señal de autoridad sobre su cabeza. Era eso, el velo. Ahora dice, aquí enseguidita dice, en el verso 10 dice, sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué por causa de los ángeles? ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Dice la Biblia, la causa aquí donde dice, da a entender que los ángeles de Dios también vigilan quién cumple con las ordenanzas de Dios. No que Dios, no quiere decir esto que Dios no tenga el poder y la omnipresencia para estar en todos lugares. No se refiere a eso. Dios es omnipotente, todo lo ve, todo lo sabe, en todo lugar está al mismo tiempo, todo es omnipresente. Sin embargo, la escritura
establece muy bien que dicen los evangelios: al que me negare, al que se oponga a mi palabra, también yo le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero vamos a ver en una parte, pongo una señal aquí porque vamos a volver. Busque 1 Timoteo 5:21, primera carta del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. ¿Estamos ahí? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que cumplas todo lo que te ordené. En todo el capítulo 5 ahí habla de el apoyo a los ancianos que son reprendidos por alguna falta. Habla de el apoyo a las viudas. No se le tenga en poco a las viudas, ayúdenlo, pero tiene que ser viuda mayor de 60 años. Si es menor y tiene familiares, que los familiares le ayuden. Y posteriormente dice en el versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, escuche, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? Que a unos sí y a otros no. A unos sí ayuda y a otros no. Entonces dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Queda a entender, los ángeles de Dios se dan cuenta también si nosotros cumplimos con lo que Dios nos ordena. Ahora, estamos estudiando acerca del enfoque de el valor que puede tener el hombre y la mujer delante de Dios. Entonces dice la Escritura: la mujer, volvamos a 1 Corintios 11, donde estábamos, en el verso 10 dice la Escritura, está hablando del sometimiento. Acuérdense que en el versículo 3 está hablando: Cristo es la cabeza de todo varón, el hombre es la cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo. Y ahí va dando, porque es cuestión de orden, porque Adán fue creado primero, luego la mujer, y luego en el versículo 10 dice: la mujer ponga señal de sometimiento. En aquel tiempo la cultura era el velo. Y luego dice: por causa de los ángeles, porque los ángeles de Dios también se fijan quienes cumplen con eso. ¿A poco estará vigilando nada más a la mujer? No, está vigilando al hombre que trata a la mujer como a vaso frágil, o aquel hombre que la trata con aspereza, con rudeza, porque es común saber, hermanos, que los hombres maltratan. Y usted dirá: nada más pasa dentro del ámbito mundano. No, hermanos, pasa dentro de la iglesia. Hombres que maltratan a sus esposas, que les dicen malas palabras a sus esposas, que les mientan el 10 de mayo y cosas como esas. Y mujeres que pues se ofenden y en su ofensa pues salen y pues la tuya también, ¿no? También responden. Entonces vamos, y dice: y los ángeles están checando todo. Por eso dice Apocalipsis 20 del 11 al 15: en aquel tiempo los libros serán abiertos y serán juzgados por las obras que estaban escritas en los libros. Y también dice 2 Corintios 5:10: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros dé cuentas a Dios de todo lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a continuar ahí en el versículo 10, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles también. Y dice: pero en el Señor, aquí está una aclaración muy bonita, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Ahí lo aclara más bien. Dice: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Así que un hombre, ¿de quién nace? De una mujer. ¿Y con quién se casa según el orden de Dios? Con una mujer. Así que no podemos decir que la mujer es obsoleta o en segundo lugar. No, es cuestión de orden. Dios creó primero al hombre, después creó a la mujer por causa del hombre. Así que no, el hombre no puede decir: es que yo, tú por mí. Porque la mujer entonces le puede decir: chiquito, ¿y de quién naciste tú? Pues de mi mamá. Pues de una mujer. ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Y con quién tienes los hijos? Pues con mi esposa. Es por eso que el orden que se está estableciendo últimamente
de la relación matrimonial, hombres con hombres o mujeres con mujeres, no está en el orden de Dios, porque no producen vida. Hombre con hombre igual, a nada. Mujer con mujer igual, a nada. Hombre más mujer igual, chilpayates, chamacos, plebes pues, como dicen en Sinaloa, ¿verdad? Cipotes en Honduras, patojos en Guatemala. Entonces podemos ver que dice aquí la escritura, así que el hombre no es sin la mujer y la mujer sin el hombre, porque ¿cómo va a procrear una mujer sin el hombre? Entonces se está dando el caso de que se están haciendo adopciones en matrimonios lesbianicos, de lésbicos más bien, o matrimonios homosexuales, se dan adopciones, el niño crece, ¿y con qué mentalidad crece el niño? Con que se puede hacer el matrimonio entre dos hombres. Entonces viola el orden de Dios. Ahora, no es que estemos, que digamos, porque muchas veces nos dicen, es que ustedes odian a los homosexuales. No, no los odiamos de ninguna manera. Simplemente que sabemos el orden de Dios y nos apegamos a lo que Dios dice. Ahora, retomamos el tema de que el hombre es cabeza de la mujer por cuestión de orden de Dios, y al hombre Dios le estableció esa autoridad. Y dice en el versículo 12, que es lo que leíamos, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Bueno, ahora, le vuelvo a repetir, cuando el hombre, hermanos, escuche bien esto, hermanos, varones que estamos acá, pónganme mucha atención. Los varones que estamos casados y los jóvenes que andan por ahí queriéndose casar, los que quieren empezar a tener una relación matrimonial, pónganme mucha atención. ¿Cuál es el orden de Dios? Cuando el hombre descuida su función como cabeza, voy a volver a repetir esto. Cuando el hombre descuida su función como cabeza en el orden de Dios, será muy notable el descontrol familiar. Va a ser muy notable, hermanos, un descontrol familiar. ¿Por qué? Porque si el hombre descuida la función, obviamente, pues la mujer entra al ruedo. Y la mujer puede decir, bueno, es que si mi marido no se pone las pilas, pues yo no puedo dejar mi familia que no funcione. Yo entro al ruedo. Entonces la mujer entra y muchas veces toma la postura de liderazgo en la familia y se viola el orden de Dios. Se viola el orden de Dios, pero porque alguien lo violó primero. ¿Quién fue quien lo violó primero? El hombre. El hombre viola. Entonces, como el hombre no se pone las pilas, no se activa, entonces entra la mujer. Pero es muy notable el descontrol. Es muy notable el descontrol en este caso. Y vamos a ver qué dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. El título ahí, para los que algunas Biblias traen título, quiero aclarar algo, hermanos. No es que la mujer no sea capaz. No, hay mujeres muy capaces y ha sido demostrado. Mujeres que son capaces de hacer muchas cosas que hacen los hombres y aún mejores. Y yo, la verdad, yo doy un aplauso a ese tipo de mujeres que son capaces de salir adelante. Pero qué bonito que fueran capaces las mujeres como ayuda idónea al lado del esposo. Pero ¿qué cuando el esposo no se pone las pilas? Se viola el orden de Dios. Pero mire lo que pasa, dice en Romanos 5:12, da el título, dice Adán y Cristo. En algunas Biblias trae el título y dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo quiero aclarar el punto. ¿El pecado entró por un hombre? ¿Por quién entró? ¿Se contradice la Biblia? No. No se contradice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace al hombre responsable. Llega Satanás, engaña a la mujer. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? ¿No tenían que estar juntitos, él cuidándola a ella como cabeza? Entonces, es por eso que en el Génesis capítulo 3, no lo busquen, nada más menciono, se menciona que el hombre desobedece a Dios, pero quien come el fruto prohibido primero es Eva.
y lo da a su marido, dice la Biblia. Y él come también. Entonces, Dios viene a aclarar cuentas y al primero que llama a cuentas es a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y le hace ver en dónde quedó tu postura, porque muchos nada más entienden en que dónde está Adán atrás de un matorro escondido delante de Dios. Pregunto, ¿Dios lo miraba? ¿Habría algún matorrito por ahí que Adán, no lo veo? Que Dios dijera: ay, Adán, ¿dónde estás, Adán? O sea, hay que usar la lógica. Dios es Dios. Entonces, cuando Dios pregunta y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Está haciendo el énfasis en dónde quedaste tú como autoridad y cabeza. Vino Satanás, engañó a tu mujer. ¿Dónde estabas tú? Bueno, hasta el día de hoy es el mismo Dios. Hasta el día de hoy es la misma responsabilidad para los varones. Cuando Dios llame a cuentas por familias, al primero que va a llamar a cuentas, ¿a quién creen que es? Al varón. Y muchos dirán: es que mi vieja fue era bien mula, señor, mi vieja era bien mula. Señor, es que era bien mula. Mire, no hay excusa, porque en Génesis capítulo 3 dice que Adán luego quiso: es que la mujer que tú me diste. Y voltea el Señor con la mujer: yo no, la serpiente, dice, me engañó. Y la serpiente voltea y le hace: ¿y yo a quién le echo la culpa? Entonces vamos a entender esto. Es lo mismo hasta el día de hoy. Ahora, vamos a ver, hermanos, que nosotros como varones, como cabeza, tenemos que estar aferrados ¿a quién? A Cristo. A Cristo, dice la Biblia. Entonces nuestra familia va a funcionar. Por eso hay mucha gente que quiere ir a echarse las cartas, a que le lean el café, que le lean las cartas, que le hagan una limpia, y la única limpia que le hacen es de bolsa, ¿verdad? Y no es la solución. La solución es Jesucristo. Él es la solución a cualquier adversidad que todo ser humano esté pasando. Cristo es la solución a cualquier problema que estemos pasando. Pero hay una responsabilidad muy grande en el hombre. Entonces Dios nos delega el que seamos como cabeza, pero no porque andemos ahí: yo soy la cabeza, tú sujétese. No, mucho cuidado, porque Dios nos va a llamar a cuentas. En 1 Timoteo capítulo 2, hermanos, 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 13 y en el verso 14, 1 Timoteo capítulo 2, verso 13 y verso 14, ahí vemos la aclaración. Cuando la gente lee la Biblia sin que se le dé explicación, es por eso que hay muchos escépticos, muchos ateos, porque pueden leer Romanos 5:2 y dicen: el pecado entró por Adán. Y luego leen acá en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 13 y 14, y dicen: caramba, entonces Dios se contradice. No se contradice, se complementa. Ahora leamos, dice en el verso 13: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego dice en el 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Pero a quién hizo responsable Dios? Adán. ¿Se quedó sin culpa Eva? No. ¿Cuántos han leído Génesis 3? Dice la Biblia que antes la mujer tenía, voy a decir la palabra, muchos creen que es una palabra incorrecta, pero es la más correcta de decir: paría. La mujer paría sin dolores de parto. ¡Qué suave!, van a decir las mujeres. ¡Ay! ¿Y ahora por qué? Y dice la Biblia: por haber desobedecido, con dolores darás a luz en tus preñeces, con dolores de parto por tu desobediencia. Y tú, le dice Dios a Adán, por haber desobedecido, con el sudor de tu frente traerás el pan a tu casa. ¿A cuántos les suda en la frente, el lomo y todo el cuerpo para traer el pan a la casa, hermanos? ¿Viste solecito? Ay, Adancito, ay, Eva, ¿qué hiciste? Bueno, y dice la Escritura: pero es cuestión de orden. No es que valga más el hombre ¿me está entendiendo lo que le estoy explicando? Es cuestión de orden. Ahora, aquí en esta carta a Timoteo, vamos a ver desde el versículo 8. ¿Está ahí conmigo? Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos
manos santas sin ira ni contienda. ¿Con quién creen que tenían ira y contienda los hombres? Con las esposas. Con las esposas. Esta cita bíblica que vamos a estudiar a continuación, póngame mucha atención, porque en el versículo 11 al versículo 12 en adelante, hay una parte que dice: no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar en la iglesia. Y hay algunos lugares donde ya lo toman como que dicen: la mujer, cállese, no diga nada. Y dicen: la mujer es que va a participar en la iglesia. No participe usted porque la Biblia dice. Sí dice, pero vamos a ver qué es lo que dice. Ahora, Éfeso era el lugar donde donde Timoteo estaba pastoreando. ¿Cuántos sabían eso? Cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. No vamos a ir a la parte de la Biblia, pero busque en el primer capítulo. Ahí en primer capítulo 1 y en el verso 3. A ver, denle para atrás una página. ¿Está ahí conmigo? Dice: como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso. ¿Para qué? Dice: cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? ¿Para qué le rogó que se quedase? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué era lo que enseñaban? Bueno, ahora vamos a ver. En Éfeso había una diosa. Usted lo puede estudiar en Hechos 19. ¿Cómo se llamaba la diosa de Éfeso? Diana de los Efesios. Diana la cazadora. Artemisa, como algunos también la conocen. Diana era una diosa que tenía su figura desnuda. Y se le miraban sus pechos desnudo, su cuerpo desnudo. Y era una diosa en honor a la cacería, pero era una diosa en honor a la fertilidad. Para que hubiese fertilidad, ¿qué tenía que haber? A ver, dígalo. ¿Quién dijo? ¿Qué tenía que haber? Sexo. Entonces, ¿qué era lo que había en los cultos paganos de la diosa Diana? Orgías. Entonces, ¿quién creen ustedes que eran los sacerdotes o sacerdotisas? Las mujeres. Las mujeres eran las sacerdotisas en el templo pagano. Cuando Pablo llega con el evangelio, dice la escritura, pongo una señal aquí porque para explicar esto yo necesito ir desmenuzando la Biblia para que usted lo entienda. Y busque Hechos 19. Hechos 19. ¿Cómo dice el título? En el versículo 1. Pablo en Éfeso. Ahora, llega Pablo predicando la palabra de Dios a Éfeso y diciendo que solamente Cristo es el que salva, que en Cristo es el único que nos podemos acercar para redención, en Cristo solamente. Pero allí dice la Biblia que había hombres que hacían artífice con sus manos y hacían pequeños templecillos y pequeñas imágenes de la diosa de los Efesios. Cuando llega Pablo, les empieza a echar a perder el negocio, dice la Biblia. ¿Usted ha leído eso? Entonces dice en el versículo 34, vamos al versículo 34. ¿Está ahí conmigo? Pero cuando le conocieron que era judío, en el versículo 23 hay un título que dice: el alboroto en Éfeso. Vamos a leer desde el 23. Hubo pues en aquel tiempo, dice, un disturbio no pequeño acerca del camino. Pregunto, ¿quién es el camino? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo llega y presenta a Jesucristo como el camino. Y hay disturbio. ¿Por qué? Porque la gente estaban acostumbrados a rendir culto a la gran diosa Diana de los Efesios. Pero miren lo que dice enseguida. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, había lana. Y luego dice el 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ahora, nos vamos a pasar hasta el verso 34 para ahorrar tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. Y dice: cuando le conocieron que era judío, hablando de Pablo, dice, todos a una voz gritaron. ¿Casi por cuánto tiempo, hermano? ¿Te puedes imaginar? Casi por 2 horas. ¿Y qué era lo que gritaban? Dice ahí adelantito. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Casi por 2 horas. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué tengo que estar tocando esto en relación al tema que estoy estudiando? ¿Por qué? Ahí le va la explicación. En Éfeso, cuando llega, porque se ve que ahí Pablo está predicando, cuando ya se establece bien el evangelio, la palabra de Dios dice en Isaías 55 que la palabra nunca regresará vacía. Siempre que se predique, va a regresar al Señor, pero con el propósito por el cual fue enviada. Hubo quienes se convirtieron, y de las que se convirtieron ahí fueron muchas mujeres que le hacían el culto a la gran diosa, supuestamente Diana de los Efesios. ¿Qué pasa con esto? Cuando las mujeres vienen, vaya abriendo su Biblia otra vez en 1 Timoteo para poder explicar lo que le estoy explicando. 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 8. Cuando las mujeres vienen al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué cree? Vienen habituadas, vienen acostumbradas. ¿A qué? A ellas ser las que mandaban, porque ellas mandaban en el templo de la diosa de los Efesios. Ellas eran las que traían el control. Cuando llegan al evangelio, los hombres, esposos de aquellas mujeres, les dicen: no, mujeres, ya no es así, sométanse, sean sumisas. Es que la Biblia dice que nosotros somos la cabeza, sométanse. Entonces las mujeres de aquel tiempo decían: oh, mijito, aquí nuestros chicharrones truenan. Entonces Pablo empezó a mirar ese desorden en la iglesia. Por eso, cuando llegaban a la iglesia a orar, ellas querían tomar la batuta, como se dice. Ellas querían estar al frente. Y los hombres decían: no, es que somos nosotros. Y llegaban a orar, ¿y cómo cree que llegaban? De pique. Por eso lea ahora el verso 8. Para poder entender la Biblia, mis amados hermanos, es necesario ir a un versículo, a otro y a otro, para completar lo que nosotros estamos leyendo. Para entender lo que Dios dice, escúcheme. No para entender lo que muchos creen que Dios dice. Porque muchos relegan a la mujer. Pero tienen que entender que era en su tiempo, en su cultura y en su lugar geográfico. Las cosas que estaban pasando ahí, en su tiempo, en su cultura y en su lugar geográfico, no las podemos aplicar al tiempo y la cultura y el lugar geográfico en el que tú estás ahora. Porque muchos dicen: la mujer calle, no tiene derecho. No, cállese, no diga nada. Porque la Biblia dice, dicen ellos. Y luego te sacan: ¿dice o no dice? Y dice la mujer: pues sí dice, pero ¿ya estudiaste lo que dice? Ahora dice el verso 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Ya entendió ahora con quién tenían la contienda? Bueno, qué bueno, porque ¿usted está entendiendo la Biblia? Muy bien, así es muy fácil explicar la Biblia cuando usted la entiende. Ahora vamos al versículo 9. Ahí aclara más y dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué creen? Algunas todavía creían que iban al templo de Diana. Todavía creían: hermana, oye, hermana, no dejas nada a la imaginación, traes todo de fuera. Hermana, ¿qué tiene? Pues sí venimos a la iglesia. Entonces, pues, no, hermana, es que ya no vienes a la diosa de los Efesios, vienes a darle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores, vienes a alabar a Jesucristo. Pues, entonces dice Pablo en el 9: así mismo que las mujeres se te vienen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa palabra que profesan piedad, que creen en Jesucristo. Pero como llega la palabra y le dice mujeres, el apóstol Pablo dice, mujeres, quiero decirles algo, la cabeza es el hombre. Tan chido que estábamos así, tan suave que estábamos así. O sea, yo con mi viejo, yo hacía lo que yo quería. Y cállese, no diga nada. Y llega el apóstol Pablo y le dice, no, es que es cuestión de orden, Dios así lo estableció. No porque tú valgas menos y él valga más, es cuestión de orden y deben sujetarse. Ahora, como ellas no querían sujetarse y ellas querían ser las que dice en el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No se querían sujetar. Y luego dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero escúcheme, era por causa de lo que sucedía ahí, por causa del lugar geográfico, por causa de las culturas que venían arrastrando. Ahora, en muchos lugares, ahora se enseña, cállese, usted no diga nada. Ahí dice, pregunto, ¿habrá mujeres capaces? O pregunto, ¿Dios podrá usar a mujeres? Hombres, ¿Dios puede usar a las mujeres? Unos 3 o 4 nomás lo creen. Yo lo creo. Pero deben de estar en el orden de Dios, bajo sujeción. Aún a las mujeres que Dios usa en la iglesia tienen que estar bajo sujeción en el temor de Dios. ¿Está entendiendo esto? Ahora, dice en el verso 12, porque, ya lo leímos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque era una algarabía. No, es que yo, es que... Y el apóstol Pablo dice, Timoteo, ¿qué está pasando en la iglesia? Pablo, las mujeres son bravas. Ellas dicen que ellas, que... Oye, Timoteo, pero el hombre es la cabeza. Sí, Pablo, yo lo entiendo, pero estas vienen bien artemisadas. Vienen bien así como que, nosotras. Y luego hacían una... Y todas las mujeres decían, hip, hip. Y todas gritaban, ¡hurra! Y los hombres cuando oían, hip, hip, ¡hurra! ¿Qué pasa aquí? Entonces quiero que entienda bien esto que estoy explicando. No estoy estimulando al patriarcado, ni estimulando al matriarcado, ni nada de eso, sino aclarando lo que Dios dice en su palabra. El hombre es cabeza de la mujer por cuestión de autoridad, que así lo estableció Dios, por cuestión de orden. Ahora, ¿está entendiendo lo que dice en Timoteo? Porque quizás usted lo había entendido anteriormente de otra manera. Ahora, los lugares donde los hermanos en Cristo que a mí me dicen, no, es que hermano, así dice esto y así yo lo creo y así es y así yo lo establezco en la iglesia y así lo ponemos por orden. Yo le digo, ¿qué, hermano? ¿Está bien? Así hazlo, si tú lo crees. Nomás un día vamos a estar parados frente a Dios. Ahora, hay mujeres, voy a decirle esto. Hay mujeres que al mirar que sus esposos no actúan como cabeza, ellas toman el control. Hay mujeres, voy a repetir esto. Hay mujeres que al mirar que sus maridos no actúan como cabeza y en el orden de Dios, ellas toman el control y pueden decir, pues yo tengo que sacar a mi familia adelante. Es que si mi esposo no está interesado en llevar a mis hijos a la iglesia, pues yo los tengo que llevar. Yo tengo que estar al pendiente de eso. Yo tengo que estar al pendiente. O sea, si mi esposo no quiere salir a trabajar porque es flojo, porque está esperanzado en cierto trabajo, y hay mujeres que dicen, yo no puedo dejar que mis hijos se mueran de hambre, y le entran al toro, como realmente decimos. Pues el toro, entiéndase, le entran a los conflictos de la vida. Y son mujeres de estima, valientes. Pero aunque sean mujeres de estima y valientes, violan el orden de Dios. Y no porque principalmente ellas sean las culpables, sino porque alguien no actuó, ellas tuvieron que actuar. ¿Me está entendiendo esto que le estoy explicando? Ahora, vienen los conflictos, como le dije hace un momento, no porque no sean capaces. ¿Cuántos creen que las mujeres tienen mucha capacidad? Hay mujeres muy capaces, hermano, no porque no sean capaces, sino porque si está con su esposo y violan el orden de Dios, pues vienen los conflictos. La esposa asume el papel de cabeza
Por eso es que se viola el orden de Dios. La esposa asume el papel de cabeza y Juan Charrasqueado es el ayuda idóneo. Ya él es el que es la ayuda idóneo, él. Y voltea y Dios dice, esto no fue así. Yo no establecí eso así. Entonces va a llegar un día en que Dios le va a decir, a ver, ven, Juanito, ven para acá. Y alguien tiene que salir adelante, yo lo entiendo. La transgresión se hace más palpable, hermanos, cuando la mujer ya es cabeza y ya no quiere ningún sometimiento a su esposo. Es más, hay mujeres que son tan capaces que empiezan a trabajar y ponen su negocio y le echan ganas y prosperan en el negocio y llegan a ser patronas. Y como llegan a ser patronas, pues empiezan a ordenar y llegan a establecer mando. Entonces se habitúan al mando y ese mando lo practican en el hogar. Entonces ya se sienten autosuficientes y el haraganazo del marido o el que no quiere seguir el marido que no quiere seguir los caminos del Señor, ya la mujer está habituada al mando y se le va a hacer muy difícil sujetarse al esposo como Dios lo estableció. Muy difícil se le va a hacer. Y la pregunta es, ¿están en el orden de Dios? No, no están en el orden de Dios. Ahora, alguien pudiera decir, pastor, ¿y qué hago? ¿Qué echarle ganas? O sea, ¿acaso debo cerrar mi negocio? ¿Acaso debo de dejar de hacer lo que estoy haciendo? Mi marido no lo hace. No, no lo dejes de hacer. Pero Pedro da un estatuto a seguir para este tipo de cosas. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, en el verso 1. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. ¿Cómo dice el título? Deberes conyugales. Y yo quiero que note algo. Estos deberes conyugales tienen mucho que ver con aquellas mujeres cristianas que sus esposos no son cristianos. A eso se refiere. Y miren lo que dice. Gran parte de ello a eso se refiere, hermano. Y dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Está leyendo eso? Luego lo que dice más abajo, que lo vamos a leer hasta el 5. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo que pasa es que cuando ya la mujer, cuando ve que el hombre no actuó, cuando no se puso las pilas, ella tuvo que actuar y pues tiene que actuar. Pero se agrede el orden de Dios. Pero incluso, como le decía, hay mujeres tan capaces que llegan a poner un negocio y les funciona y llegan a dar órdenes y se habitúan a dar órdenes que ya después se les hace muy difícil someterse al marido. Entonces Pedro da la ordenanza y dice, bueno, para que los maridos que no sean creyentes sean ganadas por su conducta casta y respetuosa. Y dice en el verso 3. Este verso 3 es otro versículo mal entendido, hermanos. Mal entendido. Ahí le va, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, porque hay lugares donde dicen que es pecado traer hasta el anillo de matrimonio. El pastor trae anillo y trae reloj. ¡Ay! Está grandísimo pecador, bájenlo a pedradas de ahí. Hay lugares donde dicen que es pecado que la mujer se ponga por allí algo. Y dicen, es que ahí dice, pero yo quiero que entienda algo. El enfoque de lo que esto está diciendo dice, fíjese, que el atavío no sea de ese tipo de obviamente aquellas mujeres o aquellos hombres. Yo recuerdo que en una ocasión yo conocí un hombre que usaba 3 relojes de diferente marca y chapeados de oro y hacía una gabardina tipo banda machos. Y ¿cómo sé todo eso? Pues de ahí me sacó el Señor. Y cuando lo mirábamos y caminaba así medio, ay, mira, se le va a hacer tarde para tomarse una pastilla, le decía yo a los que estaban cerca de mí. No se te vaya a pasar la pastilla, mijito, mira, trae 3 relojones ahí. Pero yo miraba que era más ego. No sé, ¿qué tiene 3 relojes? No sé. Entonces lo que dice aquí la Biblia, vuestro atavío, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Acuérdense que está hablando de la mujer que tiene marido que no es creyente. Y dice en el verso 4, aquí va para la mujer que tiene marido que no es creyente, dice, sino el interno, atavíate en tu corazón de lo siguiente, ¿de qué? En el del corazón, dice,
en el del incorruptible ornato. Escuche, de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Escuche el 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. En una ocasión escuché a un predicador que dijo: así se ataviaban las mujeres, sin oro, sin nada. Y daba el énfasis al versículo 3. Pero no, lo que la Biblia dice aquí, se ataviaban así las mujeres. ¿Cómo? De un corazón apacible, tranquila. A eso se refiere. Así se ataviaban, dice. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Escuche lo que dice el final del verso 5. Que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pregunto, ¿qué esperaban en Dios? La conversión del marido. Alguien que le ponga una estrellita en la frente a la hermana Brenda, por favor. La conversión del marido. Pero ahora imagínate aquellas mujeres autoritarias que quieren tomar el papel de cabeza y que no, que esto, que tú, que yo, que fui, que vine. Y que de repente le dice al marido: vamos a la iglesia. Y que el marido le diga: mi hijita, ayer me querías trompear, ahora me invitas a la iglesia. ¿Cuándo va a venir el marido a la iglesia así? No. Entonces, el orden de Dios es como dice, como estamos estudiando, no es por cuestión de superioridad. No. A ver, ¿algún hombre se siente superior a alguna mujer aquí? Para mandarle a hacer una estatua y ponérsela junto al monovichi que está allá en el centro. Nadie, hermano. No somos superiores a nadie. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Ya no hay varón, no hay griego, no hay judío, no hay hombre ni mujer. Ante Dios valemos lo mismo. Valemos la sangre de Cristo. Tú, mujer que creíste en Jesucristo, vales la sangre de Cristo. Hombre que creíste en Jesucristo, vales la sangre de Cristo. ¿Acaso la sangre de Cristo que lavó a los hombres es mayor que la sangre que lavó a las mujeres? No. Es cuestión de orden. Pero como les decía al principio, hay iglesias donde a las mujeres las tienen, casi las crucifican. Y bueno, pues Dios las bendiga, les fortalezca. Ahora, dice aquí la escritura: así aquellas mujeres se ataviaban de corazón apacible. ¿Qué pasa? Que aquellas mujeres que están acostumbradas a yo, dice la escritura, con su conducta, en vez de acercar al marido a Cristo, lo rechazan. Voy a dar el ejemplo de una hermana en la congregación, no voy a decir el nombre para no ensalzar a nadie. Hace poquito una hermana me habla y me dice: pastor, mi esposo, como usted sabe, pues no trabaja aquí en la ciudad. Él trabaja fuera de la ciudad el resto de la semana. Pues viene a visitarnos y a pasar el tiempo con la familia el fin de semana. El asunto es que mi esposo llegó, me dice la hermana. Y pues yo estaba haciendo con los planes para ir para la iglesia. Lo invité para ir a la iglesia, pero él me dice que pues, se quiere quedar en casa y quiere pasar el tiempo con su esposa y con sus hijos. Mi pregunta es esta, me dice la hermana: ¿debo ir a la iglesia y dejar a mi esposo aquí o debo quedarme con él? ¿Qué le diría usted? ¿Qué? Por supuesto, quedarse con su marido, sujeta a su marido. Pero falló a la iglesia. Pero qué tal si usted no sabe si en ese... Y yo le digo a la hermana, atienda a su esposo con respeto, con dignidad, atiéndalo, y la próxima vez que él venga con su conducta casta y respetuosa, al trotecito va a llegar a la iglesia con usted. Así: mijito, vamos a la iglesia. Y dice: vamos, vieja. Pero si anteriormente te portaste mal con él, pues ¿cómo? No esperes que venga. ¿Está entendiendo la palabra? Bueno, ahora, ahí va otro punto que vamos a tratar ya para finalizar. ¿Qué consuelo hay para las mujeres que están solas? Las que no tienen esposo, la que por alguna razón es viuda, la que por alguna razón no se ha casado, se le fue el tren, dirán algunos. Bueno, todavía no, pues mientras que esté viva y hay esperanza, ¿verdad? Las que por alguna razón son madres solteras, las abandonaron. ¿Qué consuelo hay para ese tipo de mujeres? Abra su Biblia en Salmo 68, verso 4.
Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Ya llegué. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos en el verso 4. Esto es con referencia a las mujeres que están solas por alguna razón, son viudas, son madres solteras, divorciadas, aún no se han casado, no sé. ¿Qué consuelo tienen ellas? Dice la Escritura en el verso 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Ahí le va, mire. Padre de huérfanos. Aquellas mujeres que son madres solteras, tienen sus hijos y están tratando de caminar en el temor de Dios. Muchas dicen, para mí, el que era mi esposo, pues realmente se murió en mi vida, ya no tiene nada que hacer. Pero mis hijos, pues yo soy padre y madre, dicen algunas, y pues gloria a Dios por esas mujeres valientes. Pero hay una parte que dice la Biblia, ¿tú crees que tus hijos no tienen padre? Y dice la Escritura, es padre de huérfanos. O sea, alguien pudiera decir, es que yo no soy huérfano, tengo mi papá en tal parte. O sea, bueno, no estás sola, mujer, ni tus hijos están solos. Dice la Escritura, padre de huérfanos. Esto es lo que sigue, me encanta. Defensor de viudas. Aquellas mujeres que muchos hombres las miran, que creen que están solas, y creen que les pueden hacer daño, que les pueden hacer tranzas, que les pueden hacer trácalas. ¿Cómo estás sola? No va a salir el marido ahí a cantarme un tiro, como dice, no va a salir nadie, está sola. Y si la podemos fraudear, la fraudeamos. Mucho cuidado. Esas mujeres, aunque supuestamente están solas, tienen un defensor. Escucha, mujer, que estás acá, que si tú no tienes pareja, no tienes marido, tienes un defensor, dice la Escritura. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Algunas pueden decir, pastor, pues es que yo no estoy viuda. Bueno, vamos a ver lo que dice enseguida. Dice, es Dios, dice, en su santa morada. Escuche el verso 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos una familia en Cristo? Pues aquellas mujeres que de repente se sienten solas o porque no tienen un esposo, no tienen a alguien, de repente le pueden hablar a un grupo de mujeres cristianas. Mucho cuidado con hablarle al hermano Juan Querendón, de esos que no faltan en las congregaciones, que, hermano, es que tú, ya ves que le juegas al poeta. Y acá tú de repente dices palabras bien bonitas, tú dices acá que mueven el corazón de una mujer. Pues como me siento bien solita, y como tú eres bien chido acá para decir esas cosas, estoy hablando en términos así, pues no pudieras decirme recitarme una de esas cositas. Y pues ahí empieza lo otro, ¿no? Acá, y de repente manda Dios el ángel del sopapo. Cálmese, Juan Querendón. Y a la otra también, cálmese. Entonces, ¿qué es lo más común? Dice, hace habitar en familia a los desamparados. Hermanas, me siento así. Entonces el grupo de hermanas temerosas en el Señor, pues la cobijan. O a una familia, a un matrimonio, una familia de buen testimonio, que, hermanos, me siento así. Y el matrimonio le dice, hermana, véngase para la casa. ¿Sabe qué, hermana? Vamos a hacer así, esto y esto. Véngase, aquí está mi familia. Usted no está sola. Ofrezco mi familia, le abro las puertas de mi casa. Dios ha puesto su amor en nuestro corazón y lo vamos a compartir, el amor de familia, con usted. Usted no está sola, tráigase sus hijos. Dios es su padre, Él es defensor de usted, defensor de viudas, defensor de las mujeres solas, y hace habitar en familia a ese tipo de mujeres. Quizás no tengas un marido por cabeza, quizás no lo tengas, pero quiero decirte algo, tienes una familia en el amor del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos pueden ofrecer su familia a ese tipo de mujeres solas? Pero mucho cuidado, Juan Querendón, porque dice, yo le ofrezco un pedacito de mi corazón a la hermana que está solita. Hermana, aquí hay un espacio para ti. Mira cómo me hace el corazón. Mira, por ti, hermana, me late el corazón. Mucho cuidado, porque hay esos querendones, ¿verdad? Pero el enfoque de la palabra es, la familia de Dios está para apoyar a aquellas mujeres que no tienen un marido por cabeza. Ahora, vamos para finalizar. Y luego dice en el versículo 6,
Dios hace habitar en familia a los desamparados y dice, saca a los cautivos. ¿A dónde los saca? A la prosperidad. Aquellas mujeres que se sienten solas, abatidas, y si Dios es tu redentor, si Dios está contigo, Dios no dejará que falte un pedazo de pan en tu casa y los va a sacar a la prosperidad. Pero dice, a los que no obedecen al Señor, dice ahí más abajito, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Ahora, no quiero perderme del tema, porque la Escritura dice en 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que el hombre es cabeza, que Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de toda mujer y Dios es cabeza de Cristo. Quiero que entendamos bien el tema de la enseñanza. ¿Lo entendieron, hermanos? No es cuestión de superioridad, es cuestión de orden, no cuestión de superioridad. Ahora, para terminar, como le digo, hombres, ahí vamos. Dios nos ha llamado a ser cabezas honrando a Cristo. Escuche, pero debemos actuar como tales. ¿Cuántos hombres dicen amén? Dios nos ha llamado. La mayor parte de las iglesias, voy a finalizar con este comentario, la mayor parte de las iglesias, el grupo de servidores, escuche, y voy a volver a repetir esto, la mayor parte de las iglesias, el grupo de servidores resalta en el servicio de las mujeres y los hombres brillando por su ausencia, las mujeres dispuestas a servir a Dios. Pero desde ahí, hermanos, muchas veces en esto se refleja la falta de función como cabeza. Desde ahí se refleja la falta de función como cabeza. Hombres que no están dispuestos a dar el paso enfrente a servir a Dios, pues vamos, muchos están reflejando que no están dando el paso enfrente como cabeza en la familia. Muchas veces se acercan por ahí los hermanos encargados de decir, hermano, le gustaría apoyar, mire, lo hemos visto que usted está de buen testimonio, llevan tiempo en la iglesia, y ha estado bien atento a la palabra y creciendo en el conocimiento. Le gustaría apoyar a usted, orar por la ofrenda, o orar por las necesidades, los anuncios. Y muchos, no, yo no, mi vieja es más macha que yo. Es más valiente mi mujer que yo. ¿Verdad, vieja, que tú? Y voltea a la hermana, yo sí, hermano. Ah, bueno. Varones, ¿cuántos pueden decir amén? O si no puede decir amén, diga ouch. Hermanos, tenemos que servir a Dios. Dios está llamando a enfilarse a sus filas, a su ejército, a hombres y mujeres dispuestos a servir. Pero muchas veces el hombre dice, mi mujer es más valiente que yo. Ahora, vieja, tú. Bueno, yo pienso que Dios está hablando al corazón de algunos varones aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchas veces, hermanos, ahí se va reflejando todo ese falta de servicio. Entonces, el hombre es cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. Terminamos leyendo 1 Corintios 11:3 y oramos para ser despedidos. 1 Corintios 11:3. Espero que usted haya entendido bien el tema de la enseñanza, el título. No es cuestión de orden, más bien dicho. Es cuestión de orden, no de superioridad. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Entendimos eso, hermano? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esta serie, hermanos, ya le quedan cuando mucho 2 temas. Hay muchos temas a tratar, pero le quedan cuando mucho 2 temas más. Y posteriormente estaremos iniciando una nueva serie que la verdad que va a estar muy interesante, de mucha edificación. Le doy muchas gracias a Dios. Mujeres, ¿cuántas le dan gracias a Dios por sus esposos? Aquellos esposos que quieren aprender más de Dios, les motivo. Acerquémonos más a Dios. ¿Cuántos quieren ser hombres sujetos a Dios y dispuestos? Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y si ahí al lado tuyo está tu esposo, si ahí al lado tuyo está tu papá, y si hay un hombre que está solo y hay otro hombre que puede ir a apoyarle,
Vamos a orar. Vamos a orar por ellos. Oren. Está próximo a festejarse el Día del Papá, ¿verdad, hermanos? Que no tiene tanto boom como el Día de las Madres, pero yo quiero motivar a los hombres que están acá, que empecemos a hacer cabeza en el temor de Dios, y las mujeres, pues que sigan orando por sus esposos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú estás llamando a los hombres, abriendo caminos, forjando mejores destinos. hombres valientes, La humanidad, que den testimonio de ser ¿quién dirá? hijos de Dios. Asumo ese reto, Asume ese reto, hermano. me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Vamos a ser hombres de Dios. Mira a esos hombres tan desesperados, Cabezas conforme Él lo piensa, conforme Él lo manda. ¿quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, Gracias, Jesús. esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, Sí, Señor. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Tu mujer ora por tu esposo. Si tu esposo no es convertido, ora por él. Si tu esposo está aquí, ora por él. Dale gracias a Dios. Heme aquí, Señor, Y tú, hombre, rindo mis derechos. vamos a rendirnos Hoy delante de vengo Dios. dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Sí, Señor. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de Gracias, valor, esforzados. Sí, Señor. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gracias, Señor. Hombres de Padre, ruego a ti por cada hermano en este lugar, por cada varón, necesita Dios, para que podamos cumplir con el papel de cabeza hombres de valor, en tu temor, Señor. Gracias te doy por cada hermano, por cada familia, por cada varón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hombres de valor, Alabado sea tu nombre, Señor. hombres entregados, fieles al llamado, todo la causa del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús.